Bienvenidos a esta nueva edición de Asia, Lejano Oriente. 11 años viendo y mostrando y acompañando con ustedes todo lo que es la cultura asiática, de África, de Medio Oriente, lo que está sucediendo. A mí, lo personal, cuando Asia TV empezó en aquel 2008, esta era la idea, descubrir y conocer la cultura de diferentes pueblos. Indudablemente es muy enriquecedor. Eso hace que uno no tenga miedo a lo desconocido y por otro lado quiera mucho más a nuestra gente del mundo, ¿no es cierto? Así que antes de llevarlos a la entrevista a María del Pilar Álvarez, quien nos habló sobre la invasión japonesa en Asia. Y sí, Asia Lejano Oriente trata los contextos históricos y esto es muy enriquecedor. Lo que hicieron los japoneses, cómo fue todo el tema de las mujeres esclavas, no solo las esclavas sexuales, no solo de Corea, sino de la península coreana, sino de todo Asia. Así que Morena Ramírez nos hizo un pequeño informe y después, enseguida, tendrá la entrevista a María del Pilar Álvarez. Con la abdicación del shogun Yoshinobu Tokugawa en 1867 y la restauración del poder pleno del emperador, Matsushito asume el poder siendo proclamado como el emperador Meiji. Durante el proceso de modernización del Japón iniciado en ese entonces, las 4 clases sociales tradicionales del sistema feudal desaparecen. En 1889 se promulga la primera constitución imperial de Japón. Se crea el yen en 1871 y se establece la educación obligatoria creándose las universidades imperiales de Tokio y Kioto, y se cambia el calendario lunar tradicional por el gregoriano. Bajo el lema Kyohei Fukoku, enriquecer el país, fortalecer a los militares, Japón monta una industrialización acelerada con los sectores clave, como el acero, construcción naval y carbón, y donde la marina será clave en el desarrollo posterior de la expansión japonesa. Comienza el proceso en 1875, apoderándose de las Kuriles. Luego de la guerra sino-japonesa entre 1894 y 1895, obtiene la isla de Formosa, hoy Taiwán. En 1905 vence en la guerra ruso-japonesa y sube a Manchuria. En 1879 incorpora las islas Ryukyu, luego de la península Corea en 1910. Al fin de la Primera Guerra Mundial, con la derrota de Alemania, suma las islas Marshall, Palau, Marianas y Carolinas. En 1931 amplía el dominio de Manchuria y establece Manchukuo. Y en 1939 alcanza a ampliar el corredor costero de China hasta la isla de Hainan. La expansión japonesa en su región alcanza su punto máximo y se prepara para el ingreso de la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941 ataca Pearl Harbor y a partir de allí invadirá Filipinas, la isla de Guam, que estaba en manos de Estados Unidos, Wake, Midway, Hong Kong, Malasia y Tailandia. Seguirá luego Birmania, las islas orientales neerlandesas, Nueva Guinea, Nueva Inglaterra, Islas Solomón, hasta llegar a las islas Aleutianas. La derrota de Japón imperial, luego de las bombas nucleares en Nagasaki y Hiroshima, finaliza la guerra. Japón deberá rendir cuentas a las fuerzas vencedoras de sus crímenes de guerra. Si bien se avanza en algunos aspectos, ya habían empezado una nueva guerra, la que enfrentaba a Estados Unidos con la Unión Soviética, ambos aliados y vencedores. Japón era la clave para contener la expansión soviética y estadounidense y de aliados europeos. Ello posteriormente interferiría en las actuaciones legales. Eso es todo por hoy, los veo la semana que viene con un nuevo informe.
Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar un tema que quizás ha tenido alguna relevancia o algunas noticias en el último año, pero es que no se conoce tanto, que es la invasión japonesa en Asia. Y todas las políticas de memoria que existen en la actualidad y los reclamos que hay hacia Japón sobre justamente las atrocidades cometidas en el marco de la guerra. En términos históricos, ¿a qué nos referimos con el avance de Japón en Asia o la Segunda Guerra Mundial en Asia-Pacífico? A un conflicto que se inicia en términos amplios en 1931 con la toma de Manchuria y finaliza en 1945 cuando termina la guerra. Eso no quiere decir que del 31 al 45 hayan estado en conflicto bélico con todos los países de Asia, sino que del 31 hasta el 37 lo que se va a dar es un avance cada vez mayor de Japón en el territorio chino, y es importante recordar que para esa época Japón ya tenía sus dos colonias, una es Taiwán, que la adquiere en 1895, y la otra es Corea, que la adquiere en 1910. A partir del 37, con la guerra en Nanjing, una de las mayores masacres de este conflicto, empieza el avance ahí sí por todo Asia, con un gran punto de inflexión que va a ser Pearl Harbor, el ataque a Pearl Harbor. Este punto de inflexión que va a marcar, bueno, a partir del 42, obviamente ya los aliados van a acordar, y luego más tarde van a acordar con Rusia, que para ese momento tiene un tratado de neutralidad con Japón, y lo que van a acordar es hacer el contraataque, obviamente, para lograr la retirada de Japón. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra, en 1945, se pueden imaginar que el escenario en Asia es muy complejo. Japón queda destruido por el lanzamiento de las bombas, va a llegar la ocupación, se produce la división de las Coreas y la ocupación de ambas Coreas, una por la URSS y otra por los Estados Unidos, y China continúa su guerra civil, sería hasta el 49, hasta el triunfo de Mao. Por lo tanto, se podría decir que todo este periodo inicial, sin nombrar, la dinámica de los países también del sudeste de Asia que están involucrados en este conflicto. Por lo tanto, lo que va a pasar es que se podría decir que nadie tuvo no estaban dadas las condiciones para generar movimientos específicos de reclamo a Japón, y lo único que se va a hacer es un tribunal, que son los tribunales de Tokio. En 1945 se juzga, y este tribunal tiene un montón de vacíos, no es equivalente al tribunal de Nuremberg. Por ejemplo, Hirohito, que es el emperador, no va a ser juzgado, había negociado su amnistía, entre tantos otros que negocian su amnistía. Van a pasar las décadas, y a partir de los 70, 80, en un marco mucho más favorable para que aparezcan nuevos reclamos y para la apertura política, va a venir a la agenda de Asia, va a aparecer en esa agenda regional justamente estas cuentas pendientes que tienen los vecinos con Japón, que emergen, y hay que reconocerlo, inicialmente también desde la propia sociedad civil japonesa, que también le reclama a su gobierno que debe iniciar políticas de memoria, políticas de rectificación más profunda. Y por lo tanto, bueno, a partir de los 70, quizás uno de los casos más conocidos y que sí tiene alguna repercusión en los últimos años en la prensa internacional es el de las esclavas sexuales de la Armada Imperial de Japón, que hemos hablado en algún programa aquí, y que surge como una de las demandas más fuertes, entre otras, ¿no?, que hay. Esta demanda de las esclavas sexuales aparece en Japón en los 70, empieza Japón a publicar sobre ese tema, y en los 80, Corea del Sur, viviendo su transición democrática, que va a venir acompañada entre los múltiples temas que acompañan esa transición democrática, va a haber un profundo revisionismo de la época colonial, porque bueno, es como que la colaboración, quienes habían colaborado un poco con el periodo colonial van a ser parte de esa estructura autoritaria que dirige el país durante tantas décadas. Por lo tanto, inicia una profunda rectificación, y eso va a hacer que emerjan estos grupos que quieren investigar y quieren saber qué pasó con estas mujeres, con estas esclavas sexuales, es decir, mujeres que fueron raptadas, engañadas, vendidas por sus familias, en la mayoría de los casos engañadas con promesas de trabajo, etcétera, y fueron finalmente tomadas por la Armada japonesa y traficadas en el territorio. Es decir, eran mujeres que fueron destinadas a distintas zonas de combate o zonas donde estaban el ejército japonés,
Y esto abarca mujeres de todos los territorios donde llegó a ocupar Japón, es decir, desde las propias japonesas a Corea, China, hasta Indonesia. Y en Indonesia, con una particularidad, que van a ser las únicas mujeres blancas traficadas, que son las mujeres holandesas, porque Indonesia era colonia holandesa en esa época. Emerge en los 70, de a poquito desde grupos feministas japoneses, en los 80 cobra fuerza porque Corea se va a hacer eco, y ya con la llegada de la democracia en el 87 y comienzos de los 90, Corea se va a encontrar con otro grande, que es China, que también está dispuesto a empezar a rediscutir todo lo que pasó en su territorio, todas estas atrocidades cometidas por Japón, más allá de la esclavitud sexual, ¿no? En el territorio chino, uno de los primeros grandes debates que se van a dar, impulsados también por la sociedad civil y algunos miembros del partido, va a ser la masacre de Nanjing. Por lo tanto, con fines de los 80, comienzos de los 90, aparecen quizás dos fenómenos muy interesantes para analizar. Uno, que es un trabajo muy fuerte desde la sociedad, desde distintos tipos de organizaciones de todos los países afectados por la invasión japonesa, que van a tratar de generar una agenda común para reclamarle a Japón por esas atrocidades cometidas. De esa agenda común abarca desde trabajadores forzados que le demandan a las empresas, en general a Mitsubishi, por el trabajo forzado, quizás reclamos conjuntos por aquellos soldados que están conmemorados en el santuario Yasukuni, que es un santuario muy controvertido y bueno, quedaría para otro programa porque no daría el tiempo para explicar ahora los detalles, pero el movimiento más fuerte en este sentido va a ser el de las esclavas sexuales, que se las conoce como mujeres de confort, porque es la traducción literal de la palabra que se usa, bueno, en japonés, en coreano, en chino. Este movimiento aparece formalmente en 1991 con una denuncia pública, es decir, una mujer coreana que estas organizaciones convencen para que dé un testimonio frente a las cámaras y denuncie lo que ocurrió, y eso tiene una repercusión enorme, es decir, va a provocar, por ejemplo, que hay una víctima bastante conocida que es holandesa, que estaba radicada en Australia, diga yo también me voy a presentar, yo también fui víctima, y bueno, motivada por este testimonio de esta mujer coreana. Y en paralelo se empiezan a organizar para encontrar a las mujeres, ¿no? Porque no es tan sencillo. Estamos hablando de un número enorme de víctimas. Corea calcula unas 200.000 víctimas coreanas. La mayoría de las víctimas coreanas fueron trasladadas hacia otro territorio, lo cual, por ejemplo, quiere decir que muchas víctimas coreanas quedaron después en China, no pudieron nunca volver, por cuestiones, bueno, económicas, parte de lo que va a acontecer después del 45. Pero en los avances que viene haciendo muy recientemente China, aparece quizás como algo más novedoso o que desafía un poco el relato que tenía Corea, que era un poco de verse como la gran víctima de la esclavitud sexual, a ponerse en un pie de igualdad. Hay tantas víctimas muy probablemente coreanas como también chinas. Es entendible si uno agarra el mapa y mira que solamente en la ciudad de Nanjing se han encontrado a la fecha 170 estaciones de confort, es decir, estaciones de confort se llaman a esos burdeles donde esclavizaban a estas mujeres. Quiere decir obviamente que muy probablemente también haya otras 200.000 víctimas. De todas maneras, más allá del número, el hecho es que fueron muchísimas víctimas. Es muy difícil, hay muy pocos testimonios en proporción a la cantidad de víctimas. Lo que sí tiene Corea del Sur, que ha logrado encontrar la mayor cantidad de testimonios. Ha recuperado 200 y pico de testimonios, eso está en archivos de historia oral, porque obviamente muchas de las víctimas ya han fallecido. Y lo que acuerdan en común estas organizaciones es una agenda de reclamo a Japón. Esa agenda de reclamo a Japón, bueno, básicamente es que Japón se rectifique, pida disculpas, le dé una compensación económica, y desde que inician los primeros reclamos en 1992 a la fecha, 2018, se suele decir que nunca se han alcanzado sus objetivos y cada vez se ve más alejado de ese objetivo. Este alejamiento como de la idea de que ellas puedan lograr lo que están reclamando ellas y bueno, las organizaciones que están por detrás, va a provocar un pequeño cambio hacia el año 2000, que es cuando se hace un gran tribunal, un tribunal de la mujer, que es un tribunal que, bueno, que está hecho por organizaciones no gubernamentales, se hace en todo, que van a participar víctimas de todos los países. Esto implicó un éxito en términos de la coordinación de esas organizaciones, en la propagación de información, divulgación, en unir a las víctimas, que es un trabajo también muy importante, porque cuando las víctimas ven a víctimas de otros países, cobran más fuerza, se animan
empiezan a dar testimonios, etc. Pero en ese momento se dan cuenta que habían alcanzado como un punto en su agenda, que hay que continuar con la lucha, pero que también hay que volverse hacia lo local en esos reclamos. Es decir, hay que reforzar los reclamos en cada uno de los países. Y desde entonces, se podría decir que los últimos 18 años han venido cada uno de estos países, sobre todo Corea del Sur, China y Taiwán, que son los países más activos en los reclamos, cada vez han logrado más cosas de sus propios, más políticas respecto a la rectificación y a la reconciliación de sus gobiernos. Y esto abarca un aspecto enorme, desde que estas víctimas tienen una manutención, en general estamos hablando siempre de las personas más pobres de cada una de la sociedad, siempre en general son campesinas, que han sido analfabetas, que luego han tenido unas vidas bastante traumáticas, y bueno, la situación económica es muy terrible de estas mujeres, y por lo tanto es muy importante al inicio encontrar un sustento económico, sobre todo porque muchas también al animarse a hablar piensan que pueden ser desplazadas de sus familias. Generalmente viven con parientes indirectos, algunas pocas están casadas, casi ninguna ha tenido hijos biológicos, son hijos adoptivos en general. Entonces, en este cambio, uno de los países que claramente Corea del Sur ha avanzado muchísimo en su agenda, hoy en día tiene museos, es el único país que tiene una marcha en las calles, pero bueno, Corea tiene una política movimentista en las calles muy fuerte, a diferencia de sus vecinos. Continúa las manifestaciones frente a la Embajada de Japón todos los miércoles a las 12 del mediodía. Es muy activa en ser la que organiza las actividades con todas estas organizaciones de los distintos países, y lo que han logrado es unir a países que no son víctimas. Es decir, en los últimos años también participan, por ejemplo, organizaciones de Alemania, organizaciones de Canadá, de Estados Unidos, básicamente asociadas a la migración coreana, japonesa y china en los Estados Unidos, en Inglaterra. Y algo quizás más novedoso, y ahí sí que raramente se encuentran las noticias, es el caso de China. China ha venido trabajando mucho, y más allá de que diplomáticamente suelen tener una política bastante sutil en sus reclamos para lo que es la cultura nuestra, ¿no? No quiere decir que no se demanden y que un discurso de Xi Jinping no sea bastante directo respecto de lo que espera, pero es más sutil que quizás lo que es la cultura para nosotros occidental, cuando reclaman, confrontan. Bueno, la retórica juega de manera distinta en estos países. Y China ha empezado a hacer avances muy notables, y entre eso incluye que ha reforzado al centro que trabaja desde Shanghái. Shanghái es el lugar más importante porque es donde hay más estaciones de confort que se han encontrado. Hay un centro de las mujeres de confort que pertenece a una universidad, que es la Universidad Normal de Shanghái, y ahí funciona en la actualidad un museo. Ahí han puesto una réplica de una estatua que está ubicada frente a la Embajada de Japón en Seúl, que conmemora las marchas que hacen las organizaciones surcoreanas, y una réplica de esta estatua con la estatua es una chica campesina vestida con ropa tradicional, es decir, con el hanbok de las campesinas, y al lado, en el caso de China, está una campesina china, ¿no? Con la ropa tradicional, que es esta idea de que bueno, se van generando símbolos de las organizaciones, mitificando también la vida de esas campesinas, porque es una vida muy dura la que tienen hasta ese momento. Y quizás algo novedoso para mí, sobre todo haciendo investigación hace poco en China, es la gran participación espontánea que surge desde la sociedad civil, jóvenes que se acercan y colaboran y que tratan de asistir a estas mujeres. Y por otro lado, el relato, ¿no? el propio relato de las víctimas. Por una cuestión de mediación de las organizaciones, en China, cuando uno escucha el relato de las campesinas, parece un relato quizás algo menos mediado por esas organizaciones de las mujeres de confort, pero sí, por otro lado, obviamente muy reconstruido en clave a lo que ha sido la historia china, sobre todo la historia de las campesinas chinas, que cuando uno las escucha, quizás esta historia previa de extrema pobreza, de no tener una identificación social, es decir, la mayoría empezaba sus relatos, por ejemplo, contando de que no saben el nombre de la madre porque las mujeres no tenían nombre, ¿no? Tenían una ubicación numérica en esa estructura, como eran campesinas muy pobres, ya había sido entregada a alguna otra familia campesina mejor, obviamente también relativamente pobre, pero que tendría algunas pequeñas tierras que ya la tenía en su casa, quizás para después casarla con alguna de sus
de sus hijos. Bueno, tuvo mujeres que han estado siempre en la calle tratando de sobrevivir y bueno, en ese relato como de extrema pobreza, con un gran sufrimiento cuando son raptadas por los japoneses, porque a diferencia del caso de Corea, en general son raptadas las campesinas en el mismo lugar donde ellas viven y quedaron en ese mismo lugar. Es decir, sería que el pueblo natal sabe que fueron llevadas por los japoneses, por ahí lograban escaparse porque también conocían gente, entonces lograban compensar para ir si las volvían a venir a raptar. Entonces una dinámica muy distinta que el caso de Corea, donde han sido sí trasladadas y a partir de ahí se pierde el lazo con la familia. Esto hace que después recuperen de alguna medida el lazo con sus familias y algo que se sigue notando mucho cuando ellas van contando testimonios terribles como son estos testimonios de pena, es que son mujeres en general analfabetas, campesinas, que hablan sus dialectos, casi no hablan chino mandarín y que en estos relatos aparece obviamente todavía muy fuerte la reivindicación del triunfo de la revolución, ¿no? El momento de que esa revolución finalmente cuando triunfa les va a dar un lugar como mujeres, un lugar en la sociedad como campesinas y le va a dar en general algo que parece en muchos de los testimonios, le da hasta una vivienda por primera vez, ¿no? Por primera vez se pueden casar en teoría, por lo menos con quien ellas deseen, tienen una casa donde vivir, aunque sea una casa de nada, de adobe, de ladrillo, donde no hay, obviamente hasta la actualidad casi no hay cloacas, no hay gas, etc. Y bueno, me parece que lo interesante de unir ese relato chino o de las víctimas chinas que se conoce menos a toda esta gran narrativa de las mujeres de confort es que el caso no debería estar opacado quizás por el caso de Corea del Sur, que es una voz más fuerte porque tiene mucha más advocacy en sus organizaciones a nivel internacional y bueno, son más visibles, tienen más prensa y también recuperar estas otras de historia de las mujeres que además de reivindicar, el valor de lucha, de que estas mujeres finalmente se han animado a hablar con todo lo que eso implica en sociedades también tradicionales, a pesar de que cuentan con un gran apoyo ahora de sus gobiernos y de la sociedad civil, también presentan un relato sobre la mujer en China y un relato de la mujer en China en el siglo XX, ¿no? De las campesinas. Y eso quizás genera un aporte muy interesante a la historia también de estas mujeres de confort, ¿no? Hay por detrás un montón de otras reflexiones que tienen que ver con la vida de esas mujeres y bueno, quizás daría para continuar hablando en otros programas. Bueno, algo para cerrar la temática, ¿no? Tenemos por un lado todo lo que nos aportan estos testimonios y estas historias orales de las mujeres, a entender un poco las sociedades también antes del 45 y las transformaciones que se van a vivir después. Por otro lado, la importancia de pensar que en Asia, a nivel de la sociedad civil, o en este caso es el este y el sudeste básicamente de Asia, que son los países involucrados, pueden trabajar de manera conjunta a nivel de sociedad civil muy bien. Es quizás uno de los casos de una red transnacional más exitosa que tiene la región en términos del compañerismo, de cómo se han ayudado desde Japón a Filipinas, desde envío de fondos a colaboración en la construcción de las demandas, en los reclamos a sus estados locales y por lo tanto muestra que esa sociedad puede llegar a tener esa parte del mundo alguna identidad en común finalmente en Asia, que no es tan común porque bueno, no hay es más difícil pensar generalmente en el este de Asia, la gente piensa y ve un montón de estados que siempre tienen algún conflicto, sea por Japón, sea por Corea del Norte, etcétera, y a nivel de sociedad civil han mostrado un trabajo muy fuerte y muy productivo, ¿no? Que ha generado desde museos a distintos tipos de campañas y también un compromiso cada vez más fuerte de sus estados, ¿no? Me parece que es importante rescatar el trabajo que está haciendo la actualidad de China. Xi Jinping se ha reformado, sería casi reinaugurado museos que se empezaron a hacer a fines de los 80, como el de la masacre de Nanjing, el museo que hay sobre la guerra en contra de la guerra de resistencia contra Japón, algo así que es el nombre que tiene en Beijing. El museo de la masacre de Nanjing es impresionante y tiene un relato bastante más complejo que otros museos quizás nacionalistas en China. De hecho, por ejemplo, cuando uno entra al museo, algo muy impactante es que hay una cruz
donde dice 3.000, que es el número, el número de las víctimas reclamadas en Nanjing. Y esa cruz es un agradecimiento a todas las misiones cristianas que han aportado la información para sustentar y poder reclamar en torno a esa masacre de Nanjing, ¿no? Porque los japoneses no atacaban a la población occidental, no tenían la orden de no bombardear las iglesias, por ejemplo, y eso permitió que muchas de las misiones que estaban ahí trabajando le dieran refugio a las víctimas de Nanjing y a su vez guardaran archivos, desde el cuaderno diario que la persona escribía, el misionero escribía, videos de época que se guardaron después todos en las universidades en Estados Unidos. Y además de estos museos, también hay un museo ahora, hace muy poco, que se abrió en una estación de confort, que es algo novedoso, es el primero que se abre en la estación de confort. Y ahí hay un museo muy grande donde también se reconoce la historia regional, ¿no? No es solo la historia de China de las mujeres de confort, es la historia de las mujeres de confort en Asia y aparte datos sobre China. Este trabajo cruzado tan importante abarca también muy buenas relaciones, por ejemplo, entre las organizaciones en Taiwán, que también tienen un museo desde hace muy poco en conmemoración a estas mujeres en Taipei, y las organizaciones de China continental. También han surgido monumentos hace muy poco en Hong Kong, y todo esto con lazos muy cercanos entre todas estas organizaciones o activistas que están detrás de que esto sea posible. Y en el caso de este diálogo entre la sociedad civil, también, por ejemplo, este buen diálogo que tienen las organizaciones coreanas con China ha permitido que a partir de después de 1992, que es cuando restablecen relaciones diplomáticas Corea del Sur con la República Popular, se empiece a negociar que aquellas mujeres esclavizadas sexualmente que eran coreanas, que quieran volver a Corea, que habían quedado en China, lo puedan hacer, y las organizaciones se iban a hacer cargo de darles asistencia. Básicamente viven en asilos que tienen construidos para estas mujeres. No han vuelto muchas, porque obviamente muchas de estas mujeres ya tienen sus vidas armadas en China, pero que algunas otras sí han vuelto, y eso, bueno, también muestra esta enorme colaboración que hay desde los distintos países. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Este programa se lo debíamos a una persona que nos pidió en el canal de YouTube, que ahora realmente no me acuerdo el nombre, pero hacía rato que queríamos entrevistar a María del Pilar, porque sabemos que es una especialista en el tema, muy conocedora de todo el tema de Asia, de todo el tema de Japón, de las esclavas sexuales. Así que está bueno conocer la historia, está bueno que uno pueda evaluar realmente cómo son las cosas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestro Facebook. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque este programa, una vez emitido en televisión, lo subimos a nuestro propio canal de YouTube, que es Asia TV Culturas. Así que los esperamos ahí y en nuestras redes sociales. Y nos vemos la semana que viene con una nueva edición de Asia Lejano Oriente.